Alerta en C5N. Van a seguir detenidos el hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra, hoy de 13 años, embarazada de 7 meses, y de haberla embarazado también. Y va a seguir presa la madre. La resolución la acaba de tomar el juez de garantías de San Martín, el doctor Brizuela, Alberto Brizuela, que acaba de convalidar todo lo hecho por el fiscal. Y lo que tengo en mis manos es la declaración indagatoria completa de la madre. Los va a sorprender. Una madre que eligió de forma deliberada creerle más a su pareja, el abusador, que a su hija. Una madre que eligió creerle al abusador y no a su hija. Esta historia la escuché 20 veces. Tuvimos una historia parecida, muy parecida aquí. Una persona que estuvo sentada aquí. Y lo que los va a sorprender, Guille, y tenés razón, que se asocia con aquel caso que pasó en Florencio Varela y que terminó bien con una nena que fue encontrada. Afortunadamente. Lo que los va a sorprender es el relato de esta mujer, de Ramona Elizabeth Roldán. Mientras vemos, ustedes lo contaron ayer, el traslado del acusado de la violación, Jonathan Ariel Chávez. Lo que sorprende es el argumento defensista de esta mujer, lo que le dijo al fiscal cuando fue indagada. Miren, son 11 fojas, en realidad, 14 fojas de descargo. Recordemos que esta mujer, el fiscal, dice que es partícipe necesaria de los abusos sexuales cometidos en al menos 16 hechos por parte del padrastro contra esta nena, desde que tenía 10 años hasta los 13. Eso está documentado. Hay fechas con certeza y precisión, una de ellas es dramática, y está claro que fue en esa semana, porque una de las violaciones sufrida por esta menor de 13 años la padeció durante 7 días, ya estando embarazada de 7 meses de su propio abusador. ¿Y por qué se acuerda la nena esa fecha en lo temporal? Porque es la fecha donde su madre biológica, hoy detenida por ser cómplice de esos abusos, dio a luz a un medio hermano de esta menor de 13 años. Una historia tremenda, dramática. Vamos a leer la declaración, les pido que me ayuden. Dale. Porque yo ya no salgo del asombro con el relato de esta mujer. Voy a ir a la cuestión más puntual de la indagatoria, llena de pretextos, llena de justificativos, Favalé, y elige creerle al abusador deliberadamente. Y cuando está el horno, porque al final de la indagatoria va a decir, no, ahora me di cuenta, ahora que estoy presa, me di cuenta que en realidad mi nena estaba embarazada y que la había embarazado era mi pareja y que la había abusado ahora, te das cuenta. Durante 3 años dejaste el siga-siga. Miren, quiero contar, dice la madre, hoy detenida por partícipe necesaria del abuso, le aplicó el fiscal el dolo eventual. Usted debió representarse que dejando sola a su hija, sabiendo que estaba siendo víctima de abuso, dejándola en compañía de su pareja, iba a terminar abusada otra vez. Y usted la dejó igual, le dijo el fiscal a esta mujer. Leo textual, voy a preservar los nombres. Quiero contar que cuando la nena tenía 13 años, fuimos de paseo al domicilio de mi mamá, dice la acusada, es decir, fueron a visitar a la abuela, doña Hilda, que es la mujer más valiente de esta historia, la que hace la denuncia y manda presa a su propia hija y a la pareja de su hija porque sabía que estaban abusando de su nieta. Bueno, cuenta que tenía 10 años la menor y que en un momento va a la casa a visitar a la abuela de la nena, la señora detenida, la mujer detenida por el abuso. Van a hacer compras y en un momento la nena, esto lo cuenta la madre en la indagatoria, la nena, hace 3 años, le contó a la abuela Hilda, la denunciante, que su padrastro la había manoseado. Esto lo reconoce la acusada en la indagatoria. Dice, hace 3 años, mi mamá, es decir, la abuela de la nena, se enteró por dichos de la menor que mi pareja la había manoseado. Todos nos preguntamos, si vos te enterás de eso, sí, ¿qué haces? Algo. Bueno, miren lo que hizo, no lo van a poder creer. Estamos hablando de un abuso sexual cometido por el padrastro de una menor. ¿Y qué edad tenía en ese momento cuando se entera 10. de este dato? 10 años. La nena 10. Cuando empieza la saga de abuso. Pónganse en situaciones. Miren lo que hizo. La abuela Hilda es la que se entera por dichos de la nena que ella venía siendo manoseada por Jonathan. Jonathan es el detenido, el padrastro. Bueno, la madre de la nena vuelve con su hermana a hacer unas compras y en un momento,
anoticiada por los dichos de su propia madre, es decir, de la abuela de la nena, dice, vamos a encarar a la nena para ver si realmente fue víctima de abuso, dice la acusada. ¿Pero qué hace? La somete a una especie de tribunal de alzada, donde pone en la misma mesa a su hija y al violador, y le dice a la nena, ¿vos le contaste a la abuela que él te estaba abusando? ¿Qué va a decir la nena? Intimidada con el violador delante de ella. Que no. No, mamá, mentí. Vos fijate lo que hizo, se enteró Qué maniobra. que su hija estaba siendo manoseada porque se lo cuenta la abuela de la nena y le dice, che, mirá, la nena me contó que está siendo manoseada por tu pareja, y toma como decisión contrastar los relatos con la presencia del padrastro. Yo te puedo decir, si fuera su abogado, te puedo decir, bueno, pensó que era lo mejor en ese momento. Pero miren lo que más, pasa. pudo haber pensado que era lo mejor. Hasta pudo habérsele ocurrido que era lo mejor. Hacer un cara a cara, un careo. Salió exactamente al revés. Si es que lo hizo en pos de la verdad, lo único que logró fue que la nena vamos a darle no solamente vamos dijera, a suponer que quiso vamos a saber la suponer verdad. que lo hizo en pos de la verdad. ¿Saben lo que hizo? Igual no me cabe margen, yo entiendo hasta dónde quiere ir Guille, Sí. pero no me cabe margen para pensar que lo hizo en pos de, de conseguir una verdad. Es que cuando les Todo cuente lo las cosas que contrario. hizo en los 3 años se van a dar cuenta que es todo parte de una maniobra. A mí me basta con saber, ahora vos vas a seguir contando, a mí me basta con saber que le fajó la panza a la nena cuando estaba embarazada. Todo para que no descubrieran cómo había quedado embarazada. Perdón, y le hizo faltar al colegio en los meses donde se notaba más el embarazo. Y a los Junio, controles julio, médicos, agosto. y a los Nunca controles le hizo la médicos. ecografía. Da explicaciones injustificadas de por qué nunca le hizo la ecografía, que no hay turno, que fui a buscar el turno, que se me venció el turno. Nunca le hizo la ecografía. Pero sigo. Es complejo el relato, estoy tratando de bajarlo a términos que sean televisivos y publicables. Por eso téngame paciencia. Bueno, la menor, llorando, le cuenta a la madre todo lo sucedido con relación a los manoseos. Pero luego, cuando esto pasa en la casa, lo que hacen es juntar a Jonathan, el sospechado de abuso, con la menor y los enfrenta. Y en ese contexto la madre le pregunta a su hija, ¿es verdad que él te viola? ¿Qué hace él? ¿Sabe lo que hace él? Patea la mesa y dice, esto es una locura, mentirosa. Y ella, la madre, le cree a su pareja. Pero no solo eso. Le cree a su pareja porque escucha que la nena dice, no, mamá, mentí. Sino que algo más grave, la castiga a la menor. La castigó a la menor. Cuando se enteró que era víctima de abuso, la castigó. Ahí va la pregunta. ¿Cómo se te puede ocurrir que mienta sobre una situación tan violenta una nena que en ese momento tenía 10 años y que presuntamente no se puede ni representar la figura de lo que le pasó? ¿Sí? Es muy difícil no creerle. Pero aparte el modo de contrastar el relato de tu hija que le contó a la abuela en quien confía que tu pareja la viene abusando, ¿cómo las vas a poner en un mano a mano en la misma mesa? Es obvio que la nena se va a asustar y no va a decir nada. Pero Y miren, ese es el propósito ulterior. era lo que buscó. A tal punto lo logró que ¿qué hacen? La llevan a la nena a una psicóloga en una salita. Y ante la psicóloga también la nena totalmente aterrorizada dice, no me pasó nada, era mentira. Pero lo único que dice la nena en ese relato, y escuchen esto. Pero perdón, qué cinismo. Tremendo. Llevarla a que haga un tratamiento psicológico. A que la vea un psicólogo. A confundirla más. Por supuesto que lo necesitaba, pero con otro propósito y con otro tipo de madre, con otra actitud. La médica le pregunta a la menor, ¿es verdad que te están abusando? La nena dice, no, es todo mentira. Pero la nena le dice, no, solamente me hicieron ver unas películas. Escuchen esto que es tremendo. Me hicieron ver unas películas. Sí. Las películas aparecieron, eran películas pornográficas, que en teoría le estaban exhibiendo a una menor de 10 años. Y eso es un delito. Corrupción de menores. Corrupción de menores, claro. Así todo, con estos elementos a mano, para la madre no pasó absolutamente nada. Siga. La nena es mentirosa, pero la nena ponele. fabula. Pero escuchen lo que hizo. Pero, las películas las mira mi pareja por su cuenta, no está involucrando a la nena. Miren cómo ella se justificó siempre a favor del abusador. Pero ¿sabes qué hizo? Es textual esto, ¿eh? Como la nena me mintió, le suspendí las clases. Las clases le suspendí. De baile, reggaetón y música brasilera, porque me convencí, dice la madre, que mi hija me estaba mintiendo y que en realidad mi pareja era un pobre tío, que estaba siendo involucrado injustamente en delitos ¿Dice eso de sexuales. verdad? Sí, Mi pareja era un pobre... Pero ¿se refiere a él como un pobre tipo, por ejemplo? Te pido por favor. Un eufemismo en términos de creerle más a él que a la pobre menor.
Bueno, cuenta que salía a trabajar y acá viene todo un desarrollo de, en un momento, leo textual porque Sí, a ver. trato de evitar los nombres, ¿no? Luego la Vicente comenzó a trabajar siempre por horas y luego con la hermana del acusado, es decir, la hermana de Jonathan Chávez. Cuando ella empezó a trabajar de noche le dejó al cuidado a la nena abusada, que para ella no estaba abusada, se la dejó al cuidado ¿a quién? A su cuñada, la hermana del abusador. Pero ¿con quién se quedaba la cuñada? Con el abusador, en distintos momentos de la noche. Y ella cuenta que no recuerda la dirección de esa casa. Bueno, lo concreto es que en un momento dice, cuando llegaba la mañana de trabajar, los chicos estaban preparados para ir al colegio, al mediodía cuando salían estaban toda la tarde conmigo, se quedaban en la casa o salían a pasear, yendo a la casa de su abuela en algunas oportunidades, que el tiempo pasó y a principios de agosto llevé a la nena al ginecólogo. Recién a principios de agosto de 2015, a pesar de tener elementos de varios relatos de su propia hija, de la abuela materna que había un abuso en curso, decide llevar a la nena al ginecólogo. Le ordenan una ecografía que no se le hicieron porque la orden estaba mal hecha. Que a pregunta de la fiscalía si no solucionó el tema de la orden, responde que no, que tenía que pedir un nuevo turno con el ginecólogo, que lo pidió una vecina y que se lo dieron recién para el 12 de septiembre. Es decir, justifica no haber ido a hacerse la ecografía por un tema de turnos. Medio raro. Ya con la nena que tenía la panza a la vista de todos los vecinos, una panza en una nena de 13 años, hinchada, un embarazo de 6 meses a esa altura en septiembre. Inocultable. Inocultable. Sigo. Bueno, finalmente le dieron el turno para el 14 de septiembre, ¿no? Bueno, todo un relato a criterio de la investigación mendaz. Finalmente, lo que termina reconociendo la madre, voy a leer textual, la pregunta manifiesta que en el mes de julio comenzó a advertir los cambios en el cuerpo de la menor. Ah, te diste cuenta que estaba embarazada. Claro. Después en julio ya te diste cuenta que estaba embarazada. La nena estaba con dolor de espaldas porque había cargado con el abuelo bolsas de cemento. Esto fue durante el mes de julio. Que la abuela la llevó a la sala, que le dieron ibuprofeno. Después le preguntó a su hija, ¿vos estás embarazada? A lo que la nena respondió que no, obviamente, porque la nena estaba aterrorizada. Si reconocía que estaba embarazada la menor, y además la madre se lo preguntaba, tenía que admitir la nena que la había abusado el padrastro y que ese bebé era hijo del padrastro. Era la puerta de entrada que se empezara a conocer el horror que ella vivía. Y escuchen esto, dice Para la los que madre, no querían enterarse, ¿no? que yo había advertido cambios. Las piernas tenía más hinchadas, la cara la tenía más gorda, no en el pecho ni en el abdomen. Que le preguntó que si había hecho otra fuerza, la nena le dijo que no, que solamente le dolía la cintura. Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con los periodos menstruales que relaciona o vincula la madre con empezar a tener certeza de un embarazo. Ahora, cuando se da cuenta que está embarazada, ¿saben qué piensa la madre? Debe haber sido un noviecito, un tal Franco, un nene del barrio. Nunca, y lo justifica acá, porque la pregunta obvia al fiscal es, señora, usted en julio supo que su hija estaba embarazada. Y 3 años antes le decían que su pareja era el abusador. ¿No unió las dos cosas? No. Sí, no se le ocurrió, no. No, fue Franco, el vecinito. Pero, Y, es más, fue Franco el vecinito. Y si fue Franco, fue una relación consentida. Está acá, pero la nena le dijo que había sido Franco. No. Se le ocurrió a ella nada más. Se le ocurrió a ella. Dijo, debe ser Franco, Debe ser Franco. el vecinito. Sí. Y dejó atrás que 3 años antes le habían dicho, la misma hija a la abuela me está manoseando la pareja de mamá. Y ella lo sentó en un mano a mano y le creyó al tipo. Espera, y después podemos hablar de la escuela una vez más, después. Pero estaba escolarizada, ¿eh? Por Ahora te eso. cuento lo que hizo a Claro, propósito pero de hija la de madre. La madre la 3 sacó del meses, colegio. pero por eso. Para que no se viera la panza. ¿Primaria o La sacó en el secundaria? tercer mes. Primaria, no porque tengo por la edad. Sí, no sé si repitió o no repitió. No importa, pero la por sacó en la el tercer Porque mes si del está- embarazo. Si está en la primaria, más llamativo que deje de ir un alumno. Pero 3 escuchen meses. esto. Sí. Pero escucha esto. En agosto ya la vi más gorda, mi hija. La nena se puso una faja que se la pidió a mí. O sea, la madre dice, me la pidió a mí la faja porque le dolía la espalda. Que se la puso desde abajo del pecho hasta la cintura. Porque ella ese día había lavado ropa. Que ahí la madre, la acusada, Elisa Barronán, le dijo a su hija que vaya al ginecólogo porque era necesario verla porque le dolía el bajo vientre. Bueno, preguntada para que diga ¿A cuántas qué le veces dolía, entonces? ¿La la espalda llevó o al el bajo ginecólogo desde que nació hasta... Bueno, habla que solamente la llevó al ginecólogo desde que nació una vez, teniendo referencia de que había un abuso en curso y que estaba embarazada, una sola vez. Siempre con el argumento, no había turno. El fiscal cree que esto de no había turno es a propósito para consentir el abuso de su pareja, es una excusa. Y después no hay que- turno, la llevas a cualquier lugar y decís, acá está mi hija embarazada, Ni te víctima de digo abuso. ni te digo que ese embarazo seguía su curso, ni te digo lo que pensaban hacer, Está ¿no? embarazada.
No. Ella sé que está embarazada. En estos términos y lo que estás contando, ella no quería blanquear esta situación, no la llevaba a ningún control. Sí. El embarazo sigue su curso. Sí. ¿Y cómo pensaban recibir ese bebé? ¿Y qué pensaban hacer con ese bebé? Acá hablan unas cosas tremendas que no voy a ver. Preguntada, la deponente suponía que más allá que su hija lo negaba, la hija estaba embarazada. Se dio cuenta en el mes de agosto. Y a preguntas de por qué suponía que estaba embarazada, dijo, bueno, es porque se le había hecho una estría en la zona pectoral. Preguntaba para que ella se supone cómo había quedado embarazada y quién era el padre. Manifiesta, y puede ser un noviecito de nombre Franco que se quedó sola con mi hija en casa. Siempre haciendo zafar al violador. Pero además lo digo claramente, porque hace 3 años le habían dicho que el padrastro había violado a la nena. De hecho, la interpretación que hace la justicia es la misma que haces vos. La dejó presa, no la mandó a la casa. Y no la van a soltar. Claro. Y el juez le acaba de confirmar la detención. A preguntas manifiesta que no pensó que haya podido tener relaciones sexuales con ese nene, pero bueno, como se quedaban solos en la pieza y la había embarazada, asocié que podía ser él. Qué bueno. Entonces, sí, pensando que estaba embarazada, la llevé al médico, que como bien dijo, y como no pensaba que podía realmente ser Franco el que la había embarazado, bueno, empecé recién ahí a sospechar que esto podía tener con lo que me había contado mi hija a los 10 años, que en teoría la había manoseado, y que podía ser quien la embarazó Jonathan. Recién ahí, cuando habla 10 hojas en la indagatoria, cuando se da cuenta que está frita, le dice al fiscal, bueno, no. Al final yo empecé a darme cuenta que podía ser el abusador mi pareja. Sin embargo, nunca lo denunció. Sin embargo, convivió hasta el día de la detención, que fue el lunes, siguieron viviendo juntos y ella nunca lo denunció al tipo. Ahora, de repente en la indagatoria, cuando está al horno, se acuerda y dice, no, la verdad que al final... Si me pregunta bien, doctor, me di cuenta que el embarazo podía tener que ver con aquella denuncia de 2010. Primero lo ensució al vecinito Franco, primero dijo que no sabía que estaba embarazada, después asumió que le ponía la faja. Bueno, acá aclara que en el mes de julio fue al ginecólogo, que fue porque le dolía las espaldas, la espalda y el bajo vientre, ya que en julio la deponente tenía sospecha que estaba embarazada. Pregunta para que diga si la llevaba al ginecólogo. Bueno, repite todo el relato del ginecólogo. No quiero profundizar en el tema y me voy a la semana donde ella da a luz, que esto es terrible. Donde la madre da a luz. La acusada da a luz. Preguntaba para que diga ante esta situación que hizo entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre. Fecha de la denuncia, la deponente le dijo a su hija, acá se acuerda, de repente se acordó todo, ¿no? Entonces, la acusada dice, hija, si tu papá te hizo algo, vamos a hacer lo que tengamos que hacer y tu papá va a caer preso. Es decir, ya cuando está al horno, en la última semana, dice que ella le dijo a su hija, si tu papá te hizo algo, va a caer preso y vamos a seguir las consecuencias. Hasta las últimas 7 meses de embarazo. Claro, un poco tarde. Un poco tarde. Concretamente no hizo una denuncia penal, lo que yo acabo de decir, que iba a ir al médico y de acuerdo a lo que le diga al médico, habían pasado 7 meses del embarazo, iba a hacer una denuncia penal. Preguntaba para qué concretamente si la menor es mentirosa, dice que no, claro, ahora ya no. Antes lo era, ahora que está complicada el embarazo de 7 meses, ya no puede negar el embarazo y el abuso del padrastro, no, la nena no miente. Al principio la tildó de mentirosa, le creyó al padrastro, le suspendió las clases de reggaetón, de tango, todo, bueno. Que la menor no es de salir, que sale solamente con ella o con la abuela, que no cree que haya podido tener relaciones sexuales en otro lado. Bueno, señora, se le prendió la lucecita, se dio cuenta que el abusador era su pareja, ¿no? Después de todo el relato, ahora dice, no, la verdad, y tengo que darme cuenta que mi hija no es de salir con otros chicos. Claro. Primero lo embarró al pobre chiquito Franco, ¿no? No, que siempre el nivel de crueldad es tremendo. Contra tu propia hija, es una nena. Yo siempre le preguntaba a mi hija si se había iniciado sexualmente y la nena me decía que no, estaba embarazada de 7 meses, producto de una violación. Preguntaba para que ella, si aparte de las medidas que tomó para que la hija no esté con Johnny, por la presunción que tenía de que él la abusaba a partir de que volvió de la clínica, le pregunta concretamente qué medidas tomó antes de internarse ella para parir y dijo, ya que en julio o agosto sospechaba que podría estar mi hija embarazada, le dije que se quedara a dormir en la casa de mi cuñado, lo traté de sacar de mi casa. Preguntaba para que diga si cuando se internó entre el 20 y el 26 de agosto de 2015, la madre, la acusada para dar a luz, tomó alguna medida para que la menor no se quede en la vivienda sola con el abusador. La declarante dijo, bueno, lo que hice fue decirle que se quede con otros familiares, pero en realidad yo ni mi pareja no quería que se quede sola o con otros familiares, entonces siempre es justificativo. En la semana del embarazo, cuando ella fue a parir, trata de ningunear la idea que la dejó con el violador, pero la terminó dejando con el violador, a que había otros familiares ahí cerca, la dejó en manos de su pareja el abusador. Bueno, y el relato eterno con una serie de barbaridades que preguntaba para que diga si
El acusado, Jonathan Chávez, tuvo la posibilidad física de tener relaciones sexuales con la menor, refiere que sí, ahora se acordó, que varias veces quedaron juntos y solos. A ver, señora, usted estaba al horno, ¿no? Y como estaba al horno, a medida que el fiscal le empezó a leer la imputación y usted empezó a declarar acá que esto está más intrincado y más cruzado y más rara esta declaración, ¿sabes qué hizo la señora? Empezó a acomodar el relato. A ver, ¿y qué dijo? Es lo que les estoy contando. Arranca diciendo, yo no sabía, mi hija me mintió. Pero ¿en qué momento supuestamente sí le cae la ficha y bueno, entonces que no sé qué con el padrastro? Y porque no puede justificar el embarazo le cambia todo. ¿Pero es un relato que se lo arma a la justicia o verdaderamente sucedió así? Que ya en algún momento pasa la nena al cuidado de un familiar. O sea, hay algún momento... No, ella dice eso, pero el fiscal dice que la dejó al cuidado solamente de Jonathan Chávez en la semana del embarazo. Ella trata de involucrar a otra gente. Es el embarazo y la explicación que da sobre el embarazo de una nena de 13 años. Lo racional es que uno indague hasta el final para saber la verdadera historia, ya que se trata de algo, entiendo que conmueve a una familia, que una nena de 13 años esté embarazada y uno supone que haría tantas preguntas como hasta llegar a la verdad. ¿Y saben lo que... Sin embargo, ella declara ante la justicia que pensé que había sido el vecino, porque siempre venía a casa... Pero dejó correr el embarazo como si nada, ¿no? No lo llevó al médico, no lo llevó al ginecólogo. Pensé que había sido el vecino. ¿Qué onda? ¿Y si hubiese sido? ¿No te preguntás? Pero por eso, y si 13 años sido, tiene también tenés que... No es que tiene 28. Sos responsable sobre tu hija, por lo tanto, como ella tiene 13 años y vos sos la mamá, la llevás al médico, además, embarazada de quien sea y en los términos que sea, le prestás un control médico. Pero no estamos olvidando algo que es medular. Hace 3 años le habían dicho que el abusador era el padrastro, clarísimo, la pareja de ella. Entonces clarísimo. no puede de forma deliberada decir, el embarazo no lo asocié al principio con mi pareja. Recién ahora que estoy en Cana lo asocio con mi pareja. Le voy a decir una reflexión que es cruel también, pero en un punto, menos mal que la nena dentro de este tormento se quede embarazada, porque yo creo que si no esto no tenía final para ella. Pero, si no creo no había punto de inflexión. ¿te puedo decir una cosa que no sabíamos? Que la tengo acá en la declaración. ¿Ya había estado embarazada? La nena se cortó los brazos. Se flageló. Sí, le pregunta, la fiscalía, preguntaba para que diga si sabe que su hija se cortó los brazos, dice que no, que se enteró ahora en la entrevista previa, que su hija le decía, mamá, me quiero morir, estoy sola, triste, no salgo de casa. Y si te decía eso, ¿no te diste cuenta que le había abusado tu pareja durante todo el tiempo que había pasado? Te habían advertido hace 3 años que el abusador era tu pareja. Y dejaste que la nena siguiera conviviendo en esa casa. Y de repente ahora, como sabés que vas por 30 años de prisión adentro, te acordás y tratás de cambiar el relato, le dijo el fiscal. Es así como lo estoy leyendo. Y en esas entrevistas, pero a ver, y hay otras cosas que son colaterales. ¿Tuvo entrevistas finalmente con un psicólogo o no tuvo entrevistas con un psicólogo? Al principio. Al principio, fenómeno. Ahí... Ahora ya con cámara Gesell, ¿no? Bueno, y la otra, perdón, otra vez la escuela. Me gustaría saber en qué términos... La sacó del colegio, acordate, ¿eh? A propósito, la saca del colegio cuando la nota embarazada. Cuando el embarazo se ve, no sé, acá corrijamos ustedes, hay que ver si se ve o no se ve el tercer mes. Al tercer mes la retiró del colegio. Pero en el con la excusa de... ¿No se habían enterado las autoridades del colegio? No, andá a saber qué excusa le puso al colegio porque la... No, evidentemente que no. Pero a propósito, la sospecha que tiene el fiscal es que a propósito la madre dice, si yo la dejo ir al colegio van a notar que está embarazada. No, la saca en el momento justo. Sí. Eso es lo que, sacando cuenta, la fiscalía dice, y la sacó al 2 meses y medio de embarazo. Que todavía podía ser hasta parte de pensar que estaba gordita y qué sé yo, y que el colegio la pasara por alto. Pasa que una vez más me pregunto que ese es el final de esta historia para esta nena. Pero hubo 16 hechos contra ella. Sí. En esos 16 hechos incluso ella se flageló. O sea, ella estaba dando señales. Algunas claras, algunas menos claras. Y lo dijo. Le dijo, se flageló, apareció embarazada. ¿Qué más quieren que haga? Tiene los dos agravantes. Los enfrentó y le creyó al violador. ¿Qué hubo? Tiene los dos agravantes más importantes que establece la ley para este tipo de casos. Este tipo de abusos, que es la edad de la víctima, es uno, y el segundo es la convivencia. Es la convivencia preexistente. La convivencia preexistente, constante y uniforme durante todo el tiempo de los abusos. 30 segundos, porque estamos un minuto retrasados con los títulos. Dale. Hacemos los títulos y seguimos adelante. ¿Cómo no?